Mis padres sabotearon mis trabajos por 3 años y viví en la calle. Papá me chantajeaba para volver, pero una mujer me buscó. Mi abuela la contrató hace 10 años para este preciso momento. Lo que me heredó dejó a todo el pueblo incrédulo. Me llamo Emily Carter. Tengo 28 años. Y durante 3 años, mis padres llamaron a cada empleador al que solicité trabajo para decirles que tenía antecedentes penales. No era cierto. Nunca he sido arrestada. Nunca he tenido ni siquiera una multa de estacionamiento. Pero para cuando cumplí 27 años, vivía en un refugio para personas sin hogar, lavándome el cabello en el lavabo de una gasolinera y comiendo una vez al día porque nadie en un radio de 80 kilómetros me contrataba. Mi papá me enviaba mensajes de texto una vez a la semana, siempre el mismo mensaje: vuelve a casa, discúlpate y tal vez pare. Entonces, un martes por la mañana, una mujer llamó a la puerta del refugio y dijo 7 palabras que lo cambiaron todo: tu abuela me contrató para encontrarte. Ahora, déjame llevarte de vuelta a Harlem, Ohio. La semana después de mi cumpleaños número 25. El día en que decidí que ya no iba a pedir permiso para tener una vida. Harlem, Ohio. Población, 4,000 y pico. Una tienda de comestibles, una escuela secundaria, un restaurante que ha estado sirviendo el mismo pastel de carne desde 1987. El tipo de lugar donde todos saludan desde su porche y saben de quién es la camioneta que está estacionada donde no debería. Los Carter, esos somos nosotros. Éramos considerados gente decente. Mi papá, Robert, trabajó como gerente de planta en las instalaciones de manufactura de Harlem durante 19 años antes de que cerraran. Mi mamá, Susan, era voluntaria en la colecta de alimentos cada día de Acción de Gracias. En papel, éramos la familia a la que la gente señalaba y decía: mira, así es como se cría a una hija. Detrás de la puerta principal, las cosas funcionaban con un conjunto diferente de reglas. No tuve mi propia llave de casa hasta los 20 años. No se me permitía conducir más de 15 kilómetros sin llamar antes. Cuando tenía 14 años y comencé a limpiar mesas en el restaurante Route 30 después de la escuela, salario mínimo, nada glamoroso, mis cheques de pago iban directamente a una cuenta bancaria conjunta que mi mamá abrió para mantenerlos a salvo. Nunca vi un estado de cuenta. Nunca pregunté. Así funcionaban las cosas. Me gradué como valedictorian, la mejor de mi clase. Tuve una consejera escolar que me apartó en el último año y dijo: Emily, podrías obtener becas, de las reales. Llevé los folletos a casa. Mi papá ni siquiera los abrió, los puso sobre el mostrador y dijo: la universidad es para personas que no saben trabajar con sus manos. Así que me quedé. Limpié, cociné, corté el césped, ayudé a mi mamá con el jardín y escuché a mi papá hablar sobre cómo el mundo se estaba desmoronando cada noche durante la cena. Y cada noche, me miraba a través de esa mesa y decía lo mismo: tienes techo, comida y familia. ¿Qué más necesita una chica de tu edad? Durante mucho tiempo, no tuve una respuesta. La semana después de cumplir 25 años, algo cambió. No fue dramático. No hubo pelea, ni un punto de quiebre explosivo. Estaba parada en la cocina fregando la misma sartén de hierro fundido que había estado fregando desde los 12 años. Y un pensamiento aterrizó en mi cabeza como una piedra a través de una ventana: voy a tener 40 años, parada en este lugar exacto, haciendo esta cosa exacta. Eso me asustó más que cualquier cosa que mi papá hubiera dicho jamás. A la mañana siguiente, caminé a la biblioteca pública de Harlem y me senté en una de las computadoras públicas de la fila de atrás, esas con los teclados pegajosos y los límites de tiempo de 15 minutos, y creé una nueva dirección de correo electrónico. No la familiar que mi mamá monitoreaba. Una nueva, solo mía. Encontré una oferta para una ferretería en Mifield, a 20 minutos al este. Necesitaban un asociado de ventas, tiempo completo, de 9 a 5, beneficios después de 90 días. Escribí mi solicitud con 2 dedos y presioné enviar antes de poder convencerme de no hacerlo. 2 días después, llegó una respuesta. Querían entrevistarme. Jueves a las 10. Leí ese correo electrónico 3 veces. Cerré el navegador. Caminé a casa con las manos temblando. No de miedo, sino de algo que no había sentido en años.
Creo que era Esperanza. Esa noche en la cena, algo estaba raro. Mi papá se sentó a la cabecera de la mesa, tenedor en una mano, periódico doblado al lado de su plato. Me miró una vez, solo una vez, con una expresión que no pude nombrar. Mi mamá estaba parada en el fregadero dándonos la espalda a ambos mientras lavaba platos que ya estaban limpios. Nadie dijo una palabra. A la mañana siguiente, conduje hasta mi fiel para esa entrevista. El gerente me estrechó la mano en la puerta. Sonrió. Luego me sentó y su sonrisa desapareció. Su nombre era Frank, de unos 50 y tantos años, con gafas de lectura colgadas de una cadena alrededor de su cuello. Tenía mi solicitud impresa en el escritorio entre nosotros. Emily, dijo, voy a ser directo contigo. Está bien. ¿Hay algo en tus antecedentes que debamos saber? Pestañeé. No, señor, nada. Se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz. Recibimos una llamada telefónica ayer. Alguien, no voy a decir quién, mencionó un cargo por delito grave de robo. La habitación se inclinó. Apreté el reposabrazos de mi silla. Eso no es cierto. Nunca he sido arrestada. Nunca he robado nada en mi vida. Frank me miró y pude verlo. Quería creerme, pero también tenía un negocio que dirigir y una llamada telefónica resonando en su oído. Lo siento, dijo. No podemos seguir adelante. Conduje a casa en silencio. Sin radio, sin llorar, solo las líneas blancas de la ruta 30 borrosas al pasar. Cuando entré en la entrada de la casa, mi papá estaba sentado en el porche, con el periódico abierto sobre su regazo. No levantó la vista. ¿Cómo estuvo tu día, cariño? Me quedé allí, con las llaves en la mano, mirando la parte posterior de su periódico. Pasó una página, lento, casual. Bien, dije. Qué bueno. Dobló el periódico. Tu mamá hizo estofado. Me senté durante la cena. Estofado, judías verdes, té helado. Mi mamá habló sobre la nueva cerca de los vecinos. Mi papá asintió como si fuera lo más interesante que hubiera escuchado jamás. Y en algún lugar entre el estofado y el té helado, un pensamiento comenzó a formarse. Pequeño, feo, imposible. ¿Lo sabían? Lo empujé hacia abajo. Eran mis padres. Los padres no hacen eso. No pude empujarlo hacia abajo por mucho tiempo. Durante las siguientes 6 semanas, solicité trabajo en 3 lugares más. Una tienda de comestibles en Rieway, un almacén en el límite del condado, un restaurante en Cooperton que contrataba para el turno de la mañana. Los 3 me llamaron para entrevistas. Los 3 cancelaron dentro de las 48 horas. La tienda de comestibles dijo que habían cubierto el puesto. El almacén nunca devolvió la llamada. Pero el restaurante fue diferente. La dueña, una mujer llamada Nancy, fue honesta conmigo. Se inclinó sobre el mostrador y bajó la voz. Cariño, alguien llamó aquí preguntando por ti. Mi pecho se apretó. ¿Qué dijeron? Dijeron que tenías antecedentes penales. Robo y fraude. ¿Fue una mujer? Nancy asintió. Dijo que era una vecina preocupada. Vecina preocupada. Esa noche esperé hasta que mis padres se fueran a la cama. Me deslicé por el pasillo hasta la sala de costura de mi mamá, la única habitación de la casa que era solo suya. Abrí el cajón del escritorio, aparté los retazos de tela y los alfileteros, y allí estaba, un pequeño cuaderno azul. Lo abrí. La letra de mi mamá, cuidadosa, ordenada, la misma cursiva que usaba para las tarjetas de cumpleaños. En la columna izquierda, nombres, Ferretería Mi Fiel, Fresmar Rieway, Logística County Line, Restaurante Familiar Cooperton. En la columna derecha, marcas de verificación rojas. Cada lugar al que había solicitado, marcado uno por uno. Me paré en esa habitación oscura sosteniendo el cuaderno y el suelo desapareció bajo mis pies. Esto no era paranoia. Esto no era coincidencia. Mi madre tenía una lista. Me estaba rastreando.
Volví a poner el cuaderno, cerré el cajón, caminé a mi habitación. No dormí esa noche. Solo me quedé allí mirando el techo, dando vueltas a una pregunta una y otra vez. ¿Cómo luchas contra las personas que se supone deben protegerte? A la mañana siguiente, puse el cuaderno azul sobre la mesa de la cocina. Mi mamá estaba sirviendo café. Mi papá estaba untando mantequilla en una tostada. La radio tocaba alguna vieja estación de country. Todo normal. Todo ordinario. Mamá, dije, explica esto. Susan miró el cuaderno. Su mano se detuvo a mitad de servir. El café se derramó sobre el mostrador. Entonces llegaron las lágrimas. Revisaste mis cosas. Su voz se quebró como si fuera una señal. ¿Es así como te crié? Revisando las pertenencias privadas de tu madre. Llamaste a mis empleadores, a cada uno de ellos. Les dijiste que soy una criminal. Lo hice porque te amo. Se llevó una mano al pecho. El mundo allá afuera es peligroso. No tienes idea de lo que le puede pasar a una chica sola. Tengo 25 años, mamá. No soy una niña. Mi papá dejó su tostada. No levantó la voz. Nunca lo hacía. Te estamos protegiendo. Emily, ¿crees que puedes sobrevivir allá afuera? Ni siquiera puedes cocinar para ti misma. He cocinado cada comida en esta casa desde que tenía 16 años. Él ignoró eso. Deja esto ahora mismo. Voy a llamar a la policía. Robert soltó una risa corta, una respiración por la nariz. ¿Y decirles qué? ¿Que tu mamá hizo una llamada telefónica? Se reirán de ti hasta que salgas de la estación. Miré a mi madre, lágrimas corriendo por su rostro, café todavía acumulándose en el mostrador. Miré a mi padre, tranquilo como una mañana de domingo, untando mantequilla en su segunda tostada. Si no paran, dije, me voy. Él no pestañeó. Si sales por esa puerta, sales sin nada. Sin dinero, sin papeles, nada. Pensé que estaba fanfarroneando. No lo estaba. Empaqué esa noche. Una mochila, 2 cambios de ropa, un cepillo de dientes, el cargador de mi teléfono y una foto de mi abuela que guardaba en mi mesita de noche. Cuando abrí la puerta principal, mi mamá estaba parada en el pasillo, con los brazos cruzados, la cara seca ahora. Las lágrimas se habían ido, reemplazadas por algo más duro. Si te vas, dijo, estás muerta para nosotros. Mi papá estaba detrás de ella, brazos cruzados, llenando el pasillo como una pared. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Salí al porche, saqué mi teléfono, abrí la aplicación del banco. Saldo, $0. Años de cheques de pago, propinas del restaurante, dinero de cumpleaños de la abuela Betty, cada dólar que había ganado, desaparecido. Mi mamá había estado en la cuenta desde que tenía 16 años. No necesitaba mi permiso para tomarlo. Necesito mi certificado de nacimiento, dije, y mi tarjeta de seguro social. Esos pertenecen a esta casa, dijo mi papá desde detrás de la puerta mosquitera. Y luego la cerró. Caminé por el camino de entrada a las 9:47 de la noche de un martes de octubre. Tenía una mochila, un teléfono con 11% de batería y $12 en efectivo en mi bolsillo trasero. No tenía identificación. No tenía un plan. No tenía a dónde ir. Caminé hasta la gasolinera en la ruta 30, me senté en el bordillo bajo las luces fluorescentes. Un camión entró y salió. La cajera adentro me miró una vez a través de la ventana, luego apartó la mirada. A las 11:16 de la noche, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi papá. Vuelve a casa. Discúlpate. Lo pensaré. Apagué el teléfono. No porque fuera valiente, sino porque la batería estaba a punto de morir de todos modos. Tenía $12 y ningún lugar donde dormir. Pero por primera vez en 25 años, nadie me decía a dónde ir. Encontré el refugio comunitario de Harlem 2 días después. Y la mujer en el mostrador de la gasolinera,
la misma que había apartado la mirada esa primera noche, me habló de él en mi segunda mañana de dormir en el cubículo del baño. No hizo preguntas. Solo escribió una dirección en una servilleta y la deslizó por el mostrador. El refugio era un almacén convertido en la calle Mi, 20 camas, un baño compartido y una cocina dirigida por voluntarios. Olía a limpiador industrial y sopa recalentada. Las luces fluorescentes zumbaban toda la noche. Karen Brooks dirigía el lugar. 47 años, cabello corto, gafas de lectura que se empujaba constantemente por la nariz. No me preguntó por qué estaba allí. Me entregó una toalla y señaló la cama 14. No tienes que explicar por qué estás aquí, dijo. Solo tienes que querer volver a levantarte. Yo era la persona más joven en el refugio por al menos 15 años. Comencé el proceso de reemplazar mis documentos. Solicité un nuevo certificado de nacimiento por correo. ¿De 6 a 8 semanas?, dijeron. Fui al DMV, Departamento de Vehículos Motorizados, por una identificación temporal, pero sin mi tarjeta de seguro social ni documentos de respaldo, me metieron en un retraso burocrático. Vuelve en 3 semanas, luego vuelve otra vez. Mientras esperaba, lavaba platos en el refugio a cambio de una comida extra. Barría los pisos. Organizaba el armario de suministros. Necesitaba ser útil. Necesitaba estar en movimiento. Y seguí solicitando trabajos. Esta vez más lejos. 50, 60 kilómetros. Lugares de los que mis padres nunca habían oído hablar, en pueblos en los que nunca habían estado. Me dije a mí misma que la distancia lo arreglaría. Si iba lo suficientemente lejos, su alcance terminaría. Estaba equivocada sobre eso también. El restaurante estaba en Granton, a 55 kilómetros al sur, un lugar familiar, manteles a cuadros, especiales diarios en una pizarra blanca. Necesitaban una anfitriona. Solicité en línea en la biblioteca y conseguí una entrevista la misma semana. Tomé prestada una blusa de otra residente del refugio. Tomé el autobús del condado a las 6 de la mañana. El gerente se llamaba Mike. Parecía decente. Me estrechó la mano y dijo que me avisarían para el viernes. Jueves por la mañana, Mike llamó. Contesté al primer timbre. Emily, lo siento. Hemos decidido ir en una dirección diferente. Mi estómago cayó. ¿Puedo preguntar por qué? Pausa. Una larga pausa. Alguien nos envió un documento por correo electrónico. Parecía un informe policial. Me senté en mi cama del refugio. Un informe policial. No fue una llamada telefónica esta vez. No, un correo electrónico con un archivo adjunto. Parecía oficial. Un documento escrito a máquina, formateado y enviado desde un correo electrónico anónimo a un restaurante a 55 kilómetros de distancia. Mi padre pasó 19 años como gerente de planta. Sabía cómo escribir memorandos. Sabía cómo formatear papeleo de aspecto oficial. Tenía una impresora, un escáner y un viejo membrete de la compañía que se parecía lo suficiente a algo autoritario si no mirabas demasiado de cerca. Habían mejorado sus tácticas. Las llamadas telefónicas ya no eran suficientes. Ahora había documentos, pruebas fabricadas diseñadas para parecer algo que una verificación de antecedentes podría producir. Esa tarde, sentada en la cama 14, mi teléfono vibró. Número desconocido, pero conocía la cadencia. ¿Sigue haciendo frío afuera? Las puertas siguen abiertas por ahora. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Luego lo borré. Pero algo más se me quedó grabado esa noche. Algo que Karen había mencionado 2 días antes. Una mujer había venido al refugio preguntando por mí. Una mujer que yo no conocía. Había dejado una tarjeta de presentación. No había pensado mucho en ello entonces. Ahora no podía dejar de pensar en ello. Él llamó un domingo. No sé por qué contesté. Tal vez porque estaba lloviendo y el techo del refugio goteaba sobre la cama 12 y estaba cansada de una manera que el sueño no arregla. Vuelve a casa, Emily. Deja de llamar a mis empleadores.
No sé a qué te refieres. He visto el cuaderno, papá. ¿Qué cuaderno? El de mamá con las marcas de verificación. Silencio. 5 segundos. 10. Podía escuchar el grifo de la cocina goteando en el fondo. El mismo grifo que goteó durante 3 años porque él nunca lo arregló. Estás confundida, dijo. Siempre has estado confundida. No estoy confundida. Soy inempleable por tu culpa. Eres inempleable porque no estás lista para el mundo real. Eso es lo que he estado tratando de. Voy a colgar. Si cuelgas, pierdes a esta familia. Ya la perdí. Presioné el botón rojo, puse el teléfono boca abajo sobre el colchón, pero mis manos temblaban. No de miedo. Del esfuerzo de mantener mi voz firme durante 2 minutos y 14 segundos. No volví a llamar. Él no volvió a llamar. A partir de ese momento, fueron solo mensajes de texto. Una vez a la semana, a veces 2, siempre el mismo tono. Una puerta mantenida abierta lo suficiente para recordarme que podía cerrarse. Se acerca Acción de Gracias. Tu mamá está haciendo pastel. Vi a tu amiga Jessica en la tienda. Preguntó por ti. Hace frío. El refugio no puede ser cálido. Cada uno un anzuelo. Y cada uno diseñado para hacerme sentir que el problema era mío. Que yo era la que se había ido. La que había roto la familia. La que necesitaba volver arrastrándose. Guardé cada mensaje. Todavía no sabía qué haría con ellos, pero algo en mí decía, guarda todo. Fue lo más inteligente que hice ese año. Después de colgar ese teléfono, me senté en mi cama del refugio y miré el techo durante mucho tiempo. Seguía pensando, ¿por qué? ¿Por qué tus propios padres preferirían verte sin hogar que independiente? Todavía no tengo completamente esa respuesta, pero quiero preguntarte, ¿alguna vez tus padres han destruido una oportunidad para ti y luego actuaron como si te estuvieran haciendo un favor? Si eso te resulta familiar, realmente me encantaría escuchar tu historia en los comentarios. En las noches tranquilas en el refugio, y todas eran tranquilas, solo el zumbido del calentador del zócalo y alguien tosiendo 2 camas más allá, pensaba en mi abuela, Betty Carter. Todos la llamaban abuela Betty. Vivía en una granja de 40 acres a las afueras de Rieway, a unos 40 minutos de Harlem. Pollos, un jardín de medio acre y un granero que pintaba de blanco cada primavera porque decía que mantenía las cosas honestas. Vendió la granja 3 años antes de morir. Yo tenía 23 años cuando falleció. Insuficiencia cardíaca, rápido, como ella hubiera querido. En el funeral, mi papá lloró exactamente una vez durante el elogio. Luego volvió a estrechar manos y aceptar guisos. Pero yo seguía pensando en la última vez que la vi a solas. Fue quizás un año antes de que muriera. Me había invitado a la granja. Los nuevos dueños aún no se habían mudado, así que ella todavía tenía acceso. Nos sentamos en el porche con té dulce y ella dijo algo que no entendí en ese momento. Si las cosas se ponen realmente mal, alguien vendrá a buscarte. No te asustes cuando lo hagan. Recuerdo haberme reído. Abuela, ¿de qué estás hablando? Ella no se rió. Solo miró hacia el campo y dijo, conozco a mi hijo, cariño. Lo conozco desde hace 50 años. Luego cambió de tema, me preguntó sobre el jardín en casa, si los tomates habían salido. Pero hubo una cosa más. Algo que dijo mientras caminaba hacia mi auto. Vendí la granja, pero no gasté el dinero. ¿Recuerda eso? No lo recordé. No hasta el 5.º mes en el refugio, acostada en la cama 14, mirando una mancha de agua en el techo con forma de Ohio. Entonces recordé cada palabra. Fue Karen quien lo sacó a colación de nuevo. Yo estaba reponiendo el armario de suministros. Papel higiénico a la izquierda, spray de limpieza a la derecha. El tipo de trabajo mecánico que mantiene tus manos ocupadas cuando tu cabeza no se detiene. Y ella se apoyó contra el marco de la puerta con esa mirada que tenía cuando elegía sus palabras. Emily, ¿recuerdas a esa mujer que vino el mes pasado? Me detuve. ¿La que preguntaba por mí?
Sí. Marta algo. No le di tu información. Política del refugio. Pero dejó una tarjeta. Karen la sacó de su bolsillo trasero, ligeramente doblada en la esquina. Me la entregó. Marta Evans, investigadora privada licenciada, Estado de Ohio. Número de licencia PI 201477455-0182. La leí 2 veces. Investigadora privada. Mi primer pensamiento, el obvio, mi papá contrató a alguien para encontrarme. Este era su siguiente movimiento. Rastrearme. Informar mi ubicación. Tal vez tratar de que me sacaran del refugio con algún reclamo fabricado. ¿Cómo era ella? Pregunté. Cincuentona. Cabello gris corto, tranquila, educada. Karen hizo una pausa. No parecía un problema, Emily. Parecía alguien buscando a una persona que le importaba. Deslicé la tarjeta en mi bolsillo. No llamé al número. No estaba lista para caminar hacia cualquier trampa que mi padre hubiera tendido a continuación. Ya me habían superado en maniobras demasiadas veces. Pero la tarjeta se quedó en mi bolsillo. Y cada vez que lavaba la ropa, la pasaba al par de jeans limpios. No podía tirarla. Algo en ella me inquietaba. La forma en que había venido al refugio en lugar de llamar. La forma en que había dejado su nombre en lugar de esconderse detrás de un aviso anónimo. Así no operaban mis padres. Ellos se escondían. Ellos mentían. Ellos enviaban cosas desde las sombras. Esta mujer llamó a la puerta principal. Mes 7. Estaba empezando a encontrar mi equilibrio. Mi certificado de nacimiento de reemplazo había llegado. Y el DMV finalmente procesó mi identificación temporal. Tenía una foto de mi propia cara en una tarjeta emitida por el gobierno por primera vez en mi vida adulta. Pequeña victoria, enorme sentimiento. Entonces Karen me llamó a su oficina. Estaba sentada detrás de su escritorio con la puerta cerrada. Eso nunca sucedía. La puerta de Karen siempre estaba abierta con un ladrillo que ella había pintado de azul. Siéntate, dijo. No desagradable, pero seria. Recibí una llamada hoy. Una mujer identificándose como trabajadora social. Dijo que tienes un historial documentado de violencia y que representas un riesgo para otros residentes. La habitación se enfrió. Esa era mi madre. Karen asintió lentamente. Me lo imaginé. He trabajado aquí 11 años. Los trabajadores sociales no llaman en frío a los refugios para hablar mal de un residente. Así no funciona. ¿Qué le dijiste? Le dije que no podía discutir información de los residentes. Colgó. Karen se inclinó hacia adelante. Estoy documentando esta llamada en nuestros registros. Pero tengo que ser honesta contigo. Si ella contacta a la oficina del condado, si presenta una queja formal a través del sistema, es posible que no pueda proteger tu lugar aquí, eso está por encima de mí. Me senté allí. La luz fluorescente zumbaba arriba. El calentador del zócalo hizo clic. Mis padres habían saboteado mis solicitudes de trabajo. Habían fabricado informes policiales. Habían vaciado mi cuenta bancaria y se habían quedado con mis documentos de identidad. Y ahora estaban tratando de quitarme el último lugar donde podía dormir por la noche. Entonces algo cambió en ese momento. No fue ira. La ira es caliente y descuidada y se quema. Esto fue diferente. Esto fue claro. Como una ventana que alguien había estado manchando con grasa durante años, y finalmente la había limpiado. Había terminado de tener miedo. Estaba lista para ser precisa. Harlem celebra una reunión del Consejo Municipal el primer jueves de cada mes. Sillas plegables en el centro comunitario. Luces fluorescentes. Un micrófono en un podio que chilla si te acercas demasiado. Por lo general, se presentan de 15 a 40 personas, dependiendo de si hay una disputa de zonificación o una queja por baches,
la mayoría de las veces son la misma docena de jubilados y un tipo que ha estado tratando de conseguir una señal de alto en Elm Street durante 3 años. Karen me dijo, las palabras corren rápido en un pueblo de este tamaño. Tu papá se inscribió para hablar esta noche, dijo. ¿Fue? Me senté en la última fila cerca de la salida con una chaqueta prestada. No había estado en un espacio público en Harlem desde que me fui. Robert se paró en el podio a las 7:22 de la tarde. Llevaba su buena camisa, la azul que Susan planchaba para funerales y reuniones bancarias. Su voz se quebró en la primera frase, y supe que estaba ensayado. Estoy aquí como padre, dijo. Mi hija se fue de casa y cayó en malas compañías. Está viviendo en un refugio. He intentado traerla a casa, pero se niega. Hizo una pausa. Dejó que el silencio funcionara. Una mujer en la segunda fila se puso la mano sobre la boca. Estoy pidiendo a esta comunidad que me ayude a llegar a mi niña. En la primera fila, la señora Susan estaba sentada con las manos cruzadas en su regazo, lágrimas corriendo por su rostro. La mujer a su lado, la señora Michie de la oficina de correos, se estiró y le apretó el brazo. La gente se volvió para mirarme. Podía sentirlo. 40 pares de ojos, algunos con lástima, algunos curiosos, algunos ya convencidos. El hombre en el podio era un padre desconsolado. La chica en la última fila era el problema. Nadie me preguntó si quería hablar. La reunión continuó. No dije una palabra, y saqué un cuaderno y escribí todo lo que mi padre había dicho, palabra por palabra. Luego salí por la puerta lateral. Después de esa reunión, Harlem tomó su decisión sobre mí. La tienda de comestibles donde había preguntado sobre el reabastecimiento a tiempo parcial, la esposa del gerente había estado en la reunión. Puesto cubierto. El empleado de la gasolinera que solía asentirme comenzó a mirar más allá de mí en el refugio. Una de las voluntarias, una maestra jubilada llamada Ellen, me apartó durante el almuerzo. Cariño, tal vez deberías ir a casa. Tu papá está desconsolado. Dejé mi cuchara. ¿Escuchaste su discurso? Todos lo escucharon. Ese pobre hombre parado allí rogando que su niña volviera a casa. Quería gritar. Quería sacar mi teléfono y mostrarle los mensajes de texto. Vuelve a casa. Discúlpate. Lo pensaré. Quería describir el cuaderno azul con las marcas de verificación rojas y el informe policial falso y la llamada telefónica al refugio alegando que yo era violenta, pero no lo hice. Porque había aprendido algo en esos 7 meses, cuando tu acusador llora en público, nadie escucha al acusado. Unos días después, alguien de una congregación local llamó al refugio. No de ninguna iglesia específica, solo un miembro preocupado de la comunidad de fe, sugiriendo una reunión de reconciliación familiar. Karen declinó cortésmente en mi nombre. Las paredes se estaban cerrando. Mis padres habían convertido a todo el pueblo en su sistema de vigilancia. Cada vecino comprensivo y cada voluntario bien intencionado, cada persona que vio el labio tembloroso de Robert en ese podio, todos se convirtieron en extensiones de la trampa. Pero seguía pensando en lo que dijo mi abuela. Alguien vendrá a buscarte. Y seguía pensando en esa tarjeta de presentación en mi bolsillo. Martha Evans, investigadora privada. No tenía nada más que perder. El refugio era la última pared entre la calle y yo. Esa noche, saqué la tarjeta y llamé al número. Ella vino a la mañana siguiente, 8 de la mañana en punto, y Karen la dejó entrar. Martha Evans era exactamente como Karen la había descrito, cincuentona, cabello gris corto, sin joyas, sin tonterías. Llevaba una chaqueta azul marino sencilla y cargaba un maletín de cuero marrón que parecía más viejo que yo. Se sentó en la silla plegable junto a mi cama. El refugio estaba casi vacío. Todos los demás estaban en el centro de día o buscando trabajo. Emily Carter, esa soy yo. Ella puso el maletín sobre la cama entre nosotras. En el cuero, en tinta negra descolorida, letra que reconocí, había 5 palabras, para Emily. Cuando esté lista. La letra de mi abuela. El aire salió de mis pulmones. Mi nombre es Martha Evans.
Soy una investigadora privada con licencia en el estado de Ohio. Tu abuela Betty me contrató hace 10 años. ¿10 años? Yo habría tenido 18. Me pagó un anticipo por adelantado para una década de vigilancia periódica sobre tus padres. Sus instrucciones fueron específicas. Marta hizo una pausa. ¿Y darte esto? ¿Cómo sabías que era lo suficientemente malo? Marta me miró fijamente. Cuando tu madre llamó al refugio fingiendo ser trabajadora social, yo ya estaba monitoreando la situación. He estado rastreando las llamadas a los empleadores durante 2 años. Tengo registros de 37 contactos separados que hizo tu madre. También tengo copias de los documentos fabricados que creó tu padre. Tengo todo. Miré el maletín, la letra de mi abuela. Una década de planificación. Una anciana en una granja vendida mirando 10 años hacia el futuro y viendo exactamente lo que sucedería. Ella predijo esto, dijo Marta en voz baja. Casi al año exacto. Busqué el cierre. Adentro, encima, había un sobresellado, color crema. Mi nombre en la letra de la abuela Betty, la misma cursiva que usaba en las tarjetas de cumpleaños. Si estás leyendo esto, las cosas se han puesto mal. Lamento no haber podido detener a tu padre mientras estaba viva. Lo intenté. Pasé 30 años casada con un hombre igual a él, tu abuelo. Y sé cómo se cierran las paredes, cómo te hacen pensar que la jaula es normal. Pero pasé mis últimos años asegurándome de que no estuvieras atrapada para siempre. Dentro de este maletín está tu salida. Úsalo sabiamente. No lo uses para vengarte. Úsalo para la libertad. Te amo más de lo que él me dejó mostrar. Abuela Betty. Dejé la carta. Mis manos estaban firmes. Mis ojos no. Marta esperó. Luego abrió un segundo compartimento en el maletín y sacó una carpeta manila gruesa. La puso sobre la cama y la abrió. 5 años de documentación, organizados por fecha, con pestañas. Grabaciones de las llamadas telefónicas de Susan, 37 de ellas, donde se identificaba como vecina preocupada, amiga de la familia, y en 2 casos, trabajadora social. Cada grabación tenía un sello de fecha, un número de teléfono y una transcripción. Copias de correos electrónicos enviados desde una cuenta anónima rastreada hasta la dirección IP de la casa de los Carter que contenían archivos adjuntos que imitaban informes policiales. Marta tenía capturas de pantalla y metadatos. Fotografías del cuaderno azul tomadas a través de la ventana de la cocina de los Carter durante una de las visitas de vigilancia periódica de Marta. Miré a Marta. ¿Es esto admisible en la corte? Cada parte de ello. Ohio es un estado de consentimiento de una sola parte para grabar y fui contratada como IP con licencia. Mi documentación sigue la cadena de custodia. Cerré la carpeta, la abrí de nuevo, la cerré. Hay una cosa más, dijo Marta. En el fondo del maletín, debajo de la carpeta, había un sobre amarillo grande. Estaba sellado con un sello de cera, no decorativo, solo práctico, del tipo que usa un abogado. En la esquina superior izquierda, Oficina Legal de Arthur Cole, Midfield, Ohio. Deslicé mi dedo debajo de la solapa. Adentro, una pila de documentos legales, sujetos con clips y con pestañas azules. Marta habló mientras yo leía. Tu abuela vendió su granja hace 10 años por poco menos de $300,000. Colocó las ganancias en un fideicomiso revocable que se volvió irrevocable tras su muerte. El fideicomiso ha sido administrado de manera conservadora. Certificados de depósito, bonos del tesoro, por un fiduciario en la oficina del señor Cole. Miré el número en la página de resumen. Luego miré de nuevo. $340,000. La única beneficiaria, continuó Marta, eres tú, Emily Carter. No se nombran otras partes. Tu padre no tiene conocimiento de este fideicomiso. Tu abuela fue explícita al respecto. Ella instruyó al señor Cole que no tuviera contacto con Roberto Susan bajo ninguna circunstancia. Puse los papeles sobre la cama. El colchón del refugio se hundió bajo el peso de ellos. O tal vez fui yo.
¿Por qué no me lo dio antes? Ella escribió una nota al señor Cole sobre eso, dijo, y estoy parafraseando, si se lo doy ahora, Robert encontrará una manera de quitárselo. Ella tiene que necesitarlo primero. Miré la letra de mi abuela en el maletín, para Emily. ¿Cuándo? Cuando esté lista para acceder a los fondos, dijo Marta, necesitarás visitar al señor Cole en persona con una identificación válida. Un certificado de nacimiento o una identificación emitida por el Estado funcionará. Metí la mano en mi bolsillo trasero, saqué la identificación temporal que había obtenido del DMV 2 semanas antes, la que había luchado 3 meses para conseguir. Era el momento adecuado. Ella había planeado todo. La oficina de Arthur Cole estaba encima de una ferretería en el centro de Mifiel. Escalera estrecha, puerta de vidrio con letras doradas y una sala de espera con 2 sillas y un helecho que había visto décadas mejores. Marta me llevó. Llevaba el único atuendo limpio que tenía, jeans, una blusa blanca prestada por Karen y zapatos que había comprado en una tienda de segunda mano por $4. Cole tenía 64 años, gafas de montura de alambre delgada. Se puso de pie cuando entré y me estrechó la mano con las 2 suyas. Tu abuela hablaba de ti constantemente, dijo. Por favor, siéntate. Verificó mi identificación, revisó el certificado de nacimiento que había recibido por correo. Verificó mi número de seguro social a través de un sistema seguro. Todo coincidía. Todo estaba en orden. El fideicomiso está activo, dijo. Tienes acceso completo a los fondos a partir de hoy. Deslizó un documento a través del escritorio. Firmé. Mi mano no tembló. Entonces dijo algo que no esperaba. Tu abuela también dejó instrucciones para mí. Ella escribió, es posible que Emily necesite un abogado antes de necesitar el dinero. Abrió un cajón del escritorio. Me pidió que te refiriera a alguien si fuera necesario, una litigante. Me entregó una tarjeta de presentación. Sarah Jenkins, litigio civil, difamación, acoso, con sede en Mifiel. Me tomé la libertad de llamarla esta mañana, dijo Cole. Puede verte a las 2. Miré la tarjeta, luego a Cole. ¿Mi abuela también planeó esto? Planeó la posibilidad. Esperaba que no llegara a esto. Llamé a Sarah Jenkins a la 1:45. Estaba en su oficina a las 2:10. Para las 3:30, ella había revisado todo el archivo de evidencia de Marta, cada grabación, cada documento fabricado, cada entrada marcada en ese cuaderno azul. Sus palabras exactas. Esto es difamación per se. Declarar falsamente que alguien tiene antecedentes penales es procesable en Ohio sin probar daños. Pero tenemos daños, 3 años de ellos. Ella presentó la demanda esa semana. Robert Carter fue notificado un lunes por la mañana a las 8:15 de la mañana. Un servidor de procesos caminó por el camino de entrada mientras Robert revisaba el buzón. La señora Michey de la oficina de correos estaba regando sus azaleas 2 puertas más abajo. Ella vio todo, el sobre, la cara de Robert, la forma en que se quedó parado en el camino de entrada leyendo la primera página sin moverse durante 1 minuto completo. Susan fue notificada por separado 1 hora más tarde en el Freshmart de Harlem. Estaba en el pasillo de los cereales. 3 personas que conocía de su grupo de cocina estaban en la tienda en ese momento. Para el mediodía, la mitad de Harlem se había enterado. Para la cena, la otra mitad. Robert llamó a mi teléfono 14 veces esa tarde. No contesté. Sarah me había aconsejado, toda comunicación pasa a través del abogado ahora. A las 6:47 de la tarde, llegó un mensaje de texto. Te vas a arrepentir de esto. Soy tu padre. Sarah lo registró. Prueba 47. Al día siguiente, Susan comenzó su campaña. Llamó a 5 vecinas en una sola tarde. Entre lágrimas, siempre lágrimas, le dijo a cada una lo mismo, mi hija me está demandando porque la amaba demasiado. Pero algo había cambiado. La demanda se presentó en el tribunal del condado. Los registros judiciales en Ohio son públicos, y la gente en los pueblos pequeños lee los registros judiciales como leen el boletín de la iglesia, minuciosamente. Al final de la semana,
Alguien en el restaurante había sacado la queja en línea. El resumen estaba allí en blanco y negro. Informes policiales fabricados, suplantación de identidad de un trabajador social, 37 llamadas documentadas a empleadores durante un periodo de 3 años. Por primera vez, alguien le hizo a Susan la pregunta para la que no se había preparado. Fue John Stevenson, vecino de Robert desde hace 30 años. Se encontró con ella en la gasolinera. Susan, ¿es cierto que llamaste a sus empleadores? Ella no respondió. Se subió a su auto y condujo a casa. Robert se inscribió para hablar en la siguiente reunión del Consejo Municipal. Por supuesto que lo hizo. El podio había funcionado una vez. Pensó que funcionaría de nuevo. Esta vez, la sala estaba llena. 60 personas, tal vez más. Sillas plegables sacadas del armario de almacenamiento. Gente de pie a lo largo de la pared trasera. Esto ya no se trataba de baches. Me senté en la tercera fila. No atrás, la tercera fila. Sarah Jenkins se sentó a mi lado, bloc legal en su regazo, bolígrafo en mano. Llevaba un blazer gris y una expresión que no revelaba nada. Robert tomó el podio a las 7:15. La mayoría de ustedes me conocen, dijo. He vivido en Harlem toda mi vida. Entrené a las ligas menores. Serví en el comité de planificación. Y ahora mi propia hija está tratando de destruir esta familia con una demanda frívola. Apretó los lados del podio. Ha sido influenciada por forasteros, abogados, personas que no conocen a esta familia. Le pido a esta comunidad que me apoye. Me miró. Le devolví la mirada, no me inmuté. La habitación estaba en silencio. Entonces Sarah se puso de pie. Mi nombre es Sarah Jenkins. Soy una abogada con licencia en el estado de Ohio y represento a Emily Carter. Habló con calma. El caso ha sido presentado en el Tribunal del Condado. La demanda y su evidencia de respaldo son parte del registro público. Animaría a cualquiera aquí que tenga curiosidad a buscarlos en lugar de confiar en la versión de los hechos de una sola persona. Ella se sentó. Sin drama, sin acusaciones, sin voz alzada. La habitación estuvo en silencio durante 8 segundos completos. Los conté. Entonces el presidente del consejo se aclaró la garganta y pasó al siguiente punto de la agenda. Robert permaneció en el podio un momento más. Luego se sentó. No me volvió a mirar. El tribunal otorgó la orden de protección civil 11 días después. 150 metros. Sin contacto directo, sin contacto a través de terceros, sin llamadas telefónicas, sin mensajes de texto, sin cartas, sin correos electrónicos, sin mensajes transmitidos a través de vecinos, amigos o cualquier otra persona. Robert la violó dentro de la primera semana. Tomó prestado el teléfono de su vecino, un hombre llamado Gary que no sabía nada, y me envió un mensaje de texto: esto no ha terminado, Emily. Sarah lo documentó, lo presentó ante el tribunal. Robert recibió una advertencia oficial del juez. Una violación más y enfrentaría cargos por desacato. El caso de difamación avanzó. Sarah presentó el paquete de pruebas de Marta, las grabaciones, los registros de llamadas, los documentos fabricados, los metadatos que vinculaban los correos electrónicos anónimos a la casa de los Carter. 37 llamadas, 5 informes policiales falsificados, 3 años de interferencia sistemática con mi capacidad para ganarme la vida. Robert contrató a un abogado de bajo costo de 2 condados más allá, que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Después de revisar la evidencia, llamó a Sarah y recomendó un acuerdo. Robert se negó. No voy a llegar a un acuerdo con mi propia hija. Su abogado se retiró del caso la semana siguiente. Robert no contrató un reemplazo. Mientras tanto, los registros judiciales estaban haciendo su trabajo. En Harlem, los documentos públicos son conversaciones públicas. La gente leía, la gente hablaba. ¿Viste la parte sobre la llamada de la trabajadora social? Hizo 37 llamadas. Robert falsificó un informe policial.
En el restaurante de Harlem donde solía limpiar mesas a los 14 años, el cocinero le dijo a un cliente habitual, esa chica solicitó aquí una vez. La rechacé debido a una llamada telefónica. Me siento enfermo por eso. La verdad no necesita un podio. Solo necesita ser accesible. Lentamente, luego de golpe, Harlem comenzó a leer. Susan fue la primera en sentirlo. El círculo de cocina de los jueves, un grupo de 8 mujeres que se habían reunido en las casas de las demás durante 15 años, le envió un mensaje a través de la organizadora del grupo. Creemos que es mejor si te tomas un descanso por ahora, Susan. Solo hasta que las cosas se calmen. Las cosas no se iban a calmar. Luego Robert fue a la cafetería en Main Street, su cabina, su rutina matutina durante 20 años. La cabina estaba ocupada por nadie. La gente simplemente no se sentaba allí. Tomó una mesa junto a la ventana. Nadie se unió a él. La camarera rellenó su café sin hacer contacto visual. John Stevenson, su vecino, el que le había hecho la pregunta a Susan en la gasolinera, fue a la casa. Bob, Robert, te conozco desde hace 30 años. Robert se paró en la puerta, una mano en el marco. ¿Realmente falsificaste un informe policial? Robert le cerró la puerta en la cara, no dijo una palabra. En el lado legal, las cosas se aceleraron. Mike, el gerente del restaurante en Granton que había cancelado mi entrevista después de recibir el informe policial falso, llamó a la oficina de Sarah voluntariamente. Dijo que estaba dispuesto a testificar. Todavía tenía el correo electrónico con el archivo adjunto falsificado guardado en su bandeja de entrada. Frank de la ferretería de Mifiel también se presentó. Había guardado una nota sobre la llamada telefónica en su archivo de contratación. Recordaba la fecha. Recordaba la voz. No participé en nada de esto. No llamé a nadie. No publiqué nada. No fui de puerta en puerta contando mi versión. No tuve que hacerlo. La evidencia existía. Los registros judiciales eran públicos. Y la gente de Harlem, con todos sus defectos, sabía leer. El pueblo no se volvió contra Robert porque yo se lo pidiera. Se volvieron porque las cuentas dejaron de cuadrar. Robert no se presentó a la corte. Después de que su abogado se retiró, se representó a sí mismo por exactamente un escrito. Una respuesta escrita a mano que decía en su totalidad, este es un asunto familiar y el tribunal no tiene jurisdicción sobre el derecho de un padre a proteger a su hijo. El juez no estuvo de acuerdo. Cuando Robert no se presentó a la audiencia, Sarah solicitó una sentencia en rebeldía. El tribunal la otorgó. Difamación per se, interferencia ilícita con empleo potencial. Daños otorgados, $85,000, calculados a partir de 3 años de ingresos perdidos y daños documentados. Robert no pagó. Sarah presentó un gravamen sobre la casa de los Carter. Estaba sentada en la oficina de Arthur Cole cuando llegó la sentencia. La imprimió y me la entregó a través del mismo escritorio donde había firmado los documentos del fideicomiso 2 meses antes. ¿Cómo te sientes?, preguntó. ¿Cansada?, dije. Y lo decía en serio. Esa misma semana, Cole me ofreció un trabajo, y no por caridad. Me había estado observando organizar los archivos de evidencia de Marta, construir líneas de tiempo, cruzar fechas. Necesito una asistente administrativa, dijo. Eres la persona más organizada que he conocido en 40 años de práctica. Comencé el lunes siguiente. $16.50 la hora. Beneficios después de 60 días. Un escritorio junto a la ventana con un helecho que necesitaba riego. Con los fondos del fideicomiso, alquilé un apartamento de una habitación en Mifiel. Planta baja, cocina pequeña, una puerta con cerradura y una llave que me pertenecía. Compré un Honda Civic usado con 140,000 millas. Abrí una cuenta bancaria solo con mi nombre. Compré comestibles por primera vez en mi vida sin pedir permiso a nadie. El apartamento estaba tranquilo. Nadie preguntaba a dónde iba. Nadie revisaba mi correo electrónico. Nadie llamaba a mi empleador. El silencio fue lo más fuerte que jamás había escuchado.
Sabes, cuando estaba sentada en esa sala del tribunal y el juez leyó el fallo, no sentí alegría. Me sentí cansada. 3 años de mi vida perdidos, 8 meses en una cama de refugio, todo porque mis padres preferían destruirme antes que dejarme ir. Déjame preguntarte algo específico. Si tus padres hubieran falsificado un informe policial para evitar que consiguieras un trabajo, ¿los hubieras demandado o te hubieras alejado? Dímelo en los comentarios. Genuinamente quiero saber. 3 meses después de la sentencia, llegó una carta al refugio. Karen me la reenvió. Susan la había enviado a mi antigua dirección. No a la nueva. Un área gris técnica en la orden de protección, pero una violación de su espíritu. La abrí en la mesa de mi cocina. Mi mesa de cocina. Querida Emily, soy tu madre. Siempre seré tu madre. Papá dice que lo siente. Ven a cenar en Acción de Gracias. Podemos dejar esto atrás. La leí 2 veces, luego una tercera. Papá dice que lo siente, no, papá lo siente, dice como si estuviera transmitiendo un informe meteorológico. Podemos dejar esto atrás. No me equivoqué. No debí haber llamado a tus empleadores 37 veces. No falsifiqué documentos para mantenerte inempleable. Solo podemos dejar esto atrás, como si fuera un desacuerdo sobre el termostato. Me senté con esa carta durante 1 hora. Hice café. Alimenté a mi gata, una atigrada que adopté del refugio de mi fiel y llamé Betty porque por supuesto que lo hice. Luego respondí a través de Sara como lo requería la orden de protección. Mamá, te deseo lo mejor. Pero el amor no incluye sabotear la capacidad de tu hija para sobrevivir. Llamaste a mis empleadores. Fingiste ser una trabajadora social. Trataste de que me sacaran del único lugar que tenía para dormir. Por favor, respeta la orden judicial. No me contactes de nuevo. Emily. Sellé el sobre, le puse una estampilla, conduje hasta la oficina de correos en mi fiel, no la de Harlem, no donde la señora Michie me vería e informaría. Luego me fui a casa. Mi hogar. Cociné la cena para 1. Pasta, pan de ajo y un vaso de agua. Betty se sentó en el mostrador y me vio comer. Fue la mejor comida que he tenido. No te cuento esta historia para que odies a mis padres. Te la cuento porque en algún lugar ahora mismo, alguien está acostado en una cama que no es suya, mirando un techo que no puede pintar, preguntándose si querer una vida propia lo convierte en una mala hija o un mal hijo, o desagradecido o egoísta. No lo hace. Querer trabajar no es traición. Querer independencia no es falta de respeto. Y alejarse de las personas que están destruyendo activamente tu vida no es crueldad. Es supervivencia. Mi abuela no pudo salvarse a sí misma. Pasó 30 años casada con un hombre que controlaba todo. ¿A dónde iba? ¿Con quién hablaba? ¿Qué se le permitía querer? Para cuando se liberó, tenía 70 años y vivía en un apartamento alquilado con nada más que una granja vendida y un plan. Pero ella me salvó a mí. Lo planeó con 10 años de antelación. Contrató a una investigadora privada, estableció un fideicomiso y escribió una carta que selló en un maletín y esperó que nunca necesitara abrir. Así es como se ve el amor real. No el control disfrazado de preocupación. No el sabotaje disfrazado de protección. El amor hace un plan para tu libertad, incluso cuando cuesta todo. Tengo 28 años ahora. Trabajo como asistente administrativa en una oficina legal en mi fiel. Estoy ahorrando para la universidad comunitaria. Tengo un apartamento de 1 habitación, un Honda usado y una gata llamada Betty que suelta pelo en todo lo que poseo. Y no hablo con mis padres. No he cerrado la puerta para siempre. Pero la llave es mía ahora. Ellos no deciden cuándo se abre. La abuela Betty escribió en su carta, la libertad no es gratis, pero vales cada centavo. Tenía razón. Robert vendió la casa. No tuvo opción. El gravamen que Sara presentó significaba que la sentencia tenía que ser satisfecha antes de que la propiedad pudiera transferirse, y Robert no podía permitirse pagar $85,000 de su bolsillo. La casa en Maple Street, en la que crecí,
La del porche donde leía su periódico y fingía no saber lo que estaba haciendo su esposa, se vendió por $168,000. Después del gravamen, las tarifas del agente inmobiliario y los impuestos atrasados que había estado ignorando, se fue con lo justo para alquilar. Él y Susan se mudaron a un parque de casas rodantes fuera de Galión, a 20 minutos de Harlem, lo suficientemente cerca para seguir comprando comestibles en el Freshmart, pero lo suficientemente lejos como para dejar de encontrarse con personas que solían saludar. Robert nunca admitió que estaba equivocado, ni una sola vez. Y les contó a sus nuevos vecinos la misma historia que le contó al consejo municipal. Mi hija fue lavada del cerebro por una abogada. Probablemente contará esa historia hasta el día de su muerte. Algunas personas prefieren perderlo todo antes que admitir que eran el villano. Pero Susan hizo algo que no esperaba. Marta me lo contó meses después durante una de nuestras llamadas telefónicas ocasionales. Susan había comenzado a ver a un terapeuta por su cuenta sin que Robert lo supiera. Le dijo al terapeuta durante su tercera sesión, creo que hice algo terrible. No sé qué hacer con eso. No estoy lista para perdonarla. Puede que nunca lo esté. Pero puedo sostener dos cosas a la vez, la mujer que llamó a 37 empleadores y mintió sobre su hija, y la mujer que finalmente se sentó en una silla y dijo la verdad en voz alta. La gente es complicada. Incluso los que más te lastiman. Pero complicado no significa que les debas acceso a tu vida. La curación no requiere reconciliación. Y a veces solo requiere distancia.